Muy buenos días. Buenos días. Gracias a todos por estar en esta comunión en las Escrituras. Quisiera compartir con ustedes sobre los acontecimientos de estos últimos días. Todos traemos en mente todo lo que está aconteciendo. Traen el tema de la pandemia que se está extendiendo a diferentes países y las personas tienen temores. Se escucha que siempre después de este tipo de cosas, de enfermedades, de tragedias, a la gente inmediatamente empieza a reflexionar sobre el fin. ¿Será este el fin del mundo? Y empiezan a pronunciar, y algunos se ponen felices de que Cristo viene, otros tienen temores, tienen preocupaciones, pero yo quiero compartir con ustedes sobre en el Evangelio de Mateo, que habla acerca de estas cosas. Pero antes vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te doy gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre celestial, porque Jesucristo es el Señor. Te damos gracias, Padre, porque el Evangelio es predicado a todas las naciones. Te damos gracias, Padre, porque Jesucristo nos ha redimido de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación para ti, Señor. Y hemos sido hechos ahora, Señor, para gloria tuya. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por la iglesia. Gracias por tu soberanía, tu poder sobre todas las cosas. En el bendito nombre de Jesucristo encomendamos este tiempo en tus manos. Amén. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para la honra y la gloria tuya, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues fue interesante esta semana entera, cómo las personas están asustadas, están a la expectativa, a la expectación de qué va a ocurrir. Muchos ignoran, muchos no saben qué hacer, y nomás por mencionar algo, hace 2 días fui al supermercado para comprar algo de comer y me llevé la sorpresa de que no me podía ni estacionar. El parking, el estacionamiento estaba llenísimo. Tuvimos que dar varias vueltas para encontrar un lugar donde estacionarnos. Y una vez que llegamos para encontrar un lugar, no había carritos para el mandado. Dije, qué raro, siempre hay, pero esta vez no había ninguno. Y vi que un hombre estaba desocupando uno y agarré el carrito y me fui. Cuando llegamos a la tienda a comprar, la sorpresa fue mayor, porque ya había fila que le daba toda la vuelta a todo el supermercado antes de llegar a las cajas. Y las personas estaban haciendo compras de pánico. Fui a ver las estanterías de lo que quería comprar. Se acabó la harina, no había harina. Se acabó el rollo de papel. ¿Y para qué quiere la gente tanto papel? ¿Qué está ocurriendo? ¿La pandemia será de diarrea o será de flu? ¿Pero para qué quieren tanto? No dejaron nada. Y jabón se acabó también. Y las personas traían los carritos llenos de mandado, comprando carteras de carne, comprando lo más posible para abastecerse. Y se veía la preocupación, se veía la gente con el temor de que no saben qué va a pasar más adelante. Pensaban que era la última compra, yo no sé. Pero pasa lo mismo cuando siempre que hay alguna catástrofe, cuando hay algo. Las personas siempre se han preguntado, ¿será este ya el fin del mundo? Yo me acuerdo que antes de el 2012 las personas estaban preocupadísimas pensando de que el mundo se iba a acabar. Había carteles espectaculares. Yo recuerdo ver algunos que decía que se iba a acabar en tal fecha, le pusieron fecha al fin del mundo. Y las personas se preguntan tantas cosas. Pero yo quisiera que leyendo aquí las Escrituras podamos entender qué sí son señales de Dios antes del fin y qué cosas no son las señales para el fin del mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A veces tomamos el contexto o nos enfocamos un poquito a la imaginación de qué sería ver al Señor Jesús que viene del templo y los discípulos se acercan para enseñarle y decirle: mira, maestro, qué edificio, qué piedras tan hermosas, qué construcción, qué arquitectura. Pero si nosotros leemos un poquito más atrás en el contexto, el Señor Jesús acababa de tener una confrontación con los escribas y con los fariseos que se habían acercado para tentarle. Unos diciéndole de la resurrección, que era imposible, y cayó a los saduceos. Y después vinieron los fariseos para tentarle. Y después el Señor Jesucristo les responde y les hace una pregunta: ¿de quién era hijo el Cristo? Y ellos dijeron: pues de David. Dice: ¿cómo David le llama Señor? Diciéndole que el Señor puso a sus pies. Dice: dijo Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice: ¿cómo pues, si es su hijo, le dice Señor? Y los fariseos dice que se quedaron callados y ya no osaron hacerle pregunta alguna. Y después de esto, todo el capítulo 23 está hablando el Señor Jesús sobre lo que hacen ellos, y les dice hipócritas, les llama insensatos, ciegos, guías de ciegos. Todo el capítulo está hablando acerca de, les está acusando de su hipocresía y de su falsedad. Y dice en el versículo, para estar concluyendo nomás, en el versículo 34, dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis, y a otros azotasteis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Estaban los discípulos escuchando toda esta confrontación, estaban escuchando lo que ocurría, y todavía le hacen la pregunta al Señor Jesús: mira el edificio, Señor. Y el Señor Jesucristo voltea y les responde. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos aparte, para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense lo que pasó por la mente de los discípulos. Voltear y ver ese templo majestuoso que se tardaron más de 40 años Herodes en construir, que era el orgullo de todo Israel, y escuchar las palabras del maestro que decía que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribado. A mí me llama la atención cómo el Señor Jesús les está diciendo a los fariseos acerca de Zacarías, hijo de Berequías. Ahí dice: a quien matasteis. Quise agarrar el contexto. Zacarías es el penúltimo de los profetas menores. Y es interesantísimo la cantidad
de profecías acerca del Mesías que existen en este libro. Zacarías dice en el capítulo 1 y versículo 1: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vosotros, dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Es interesante porque aquí está predicando el profeta acerca del arrepentimiento, de volver a Dios, de dejar la maldad, de dejar sus pecados, de volverse a Dios. En el libro de Zacarías hay muchísimas promesas y muchísimas palabras que son para esos tiempos también, y que están señalando al Señor Jesucristo. Él está mencionando aquí que pesaron dinero, monedas por el Señor. Está hablando del renuevo. Está hablando inclusive del fin del mundo. Dice de los últimos acontecimientos. Está hablando del remanente, de la paz. Habrá paz en las naciones. Y el mensaje reconciliatorio, el mensaje del Mesías, y termina matando a este hombre que les llevó la palabra de Dios. ¿Quiénes lo mataron? ¿Lo mataron acaso la gente incrédula, los ateos? No, le mataron los religiosos de su tiempo, que no toleraron escuchar la voz de Dios. Pero después dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En aquel tiempo, capítulo 13, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice el 7: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Y está hablando del día final del Señor. Los fariseos que conocían la palabra, que conocían qué pasó con Zacarías, yo creo que sí vino a su mente. El Señor Jesucristo habló al corazón de ellos. Por supuesto que reconocieron la Escritura y sabían lo que le había acontecido a Zacarías. Él profetizó de la venida de Jesucristo, la primera, y de la segunda venida de Cristo también. Y aquí los judíos, los discípulos, cuando vienen al Señor Jesús, no tienen otra cosa que decirle más que: Señor, ¿vas a destruir este templo? ¿Realmente? Y el Señor Jesús les explica en el Evangelio de Mateo lo que va a acontecer. Si leemos nosotros lo que sigue de Mateo 24, dice el 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es obvio, en la pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesús hay tres preguntas en una. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Estaban esperando la respuesta de Cristo. ¿Cuándo es que ese templo iba a ser destruido? ¿Cuándo va a acontecer eso? Pero también mencionan, ellos pensarían, yo creo, que si su templo iba a ser destruido es porque ese ya era el fin del mundo. Pero el Señor Jesús les dice que no ese es el fin. Les está diciendo que son principios de dolores, que era necesario que todo eso aconteciera. Y la otra señal, la otra parte de la pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Le están pidiéndole uno sobre la destrucción del templo, las señales, y la otra de la segunda venida de Cristo. Y la otra pregunta es del fin del siglo. Obviamente que no se está refiriendo al siglo ese que vivían, sino que para el contexto judío era el fin de los tiempos. Cuando termine el mundo, cuando concluya todo aquello que Dios ya tenía determinado que sucediese. Entonces, el Señor Jesús revela, hace caso a la pregunta, y hermanos, aquí está algo maravilloso. Dios no inventó, el Señor Jesús no se puso a inventar nada, les dio declaraciones que ya estaban escritas en todos los profetas, ya sabían. Como les dije hace ratito, Zacarías profetizó del día del Señor, dijo Isaías, Joel, y hay muchísimas profecías acerca del fin del siglo. Estaba leyendo mi devocional el otro día sobre Oseas, y decía que Israel iba a ser restaurado al fin de los tiempos. Y yo me puse a pensar, acaba de ser restaurado hace 70 años. Estamos viviendo el fin de los tiempos. A Daniel se le dijo, anda tú y descansa, porque estas profecías son para el fin de los tiempos. Sí va a haber un fin de los tiempos, hermanos, pero no se preocupen, no va a venir por medio de una peste. No es porque el coronavirus, no es por el SIDA, no es por el ébola. Va a haber pestes porque lo está diciendo aquí, pero es principio de dolores. Nunca se había visto una guerra a nivel mundial, hasta hace poco, 70 años terminó más o menos, en 1940 y tantos. Murieron más de 65 millones de personas en estas guerras. Es muchísima gente muerta a causa de la guerra. Escuchamos hoy día y nos preocupamos viendo las noticias que hay rumores de guerra. ¿Qué tal si se levanta Rusia contra Estados Unidos? ¿Qué pasa con Irán contra Israel, contra Siria? Vemos que hay guerrillas, hay guerras y hay rumores de guerras. Y nosotros nos preocupamos de qué va a suceder, pero Cristo dijo que es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, algo ocurrió. Cuando el Señor Jesús muere, cuando le crucifican y que resucitó entre los muertos, empieza la persecución. ¿Dónde? ¿Dónde empezó la persecución? Ahí, en Jerusalén. La iglesia estaba ahí junta y gracias a que apedrearon a Esteban, dice que a raíz de ahí hubo persecución a la iglesia y tuvieron que huir de Jerusalén. Y todos los discípulos, cuando iban huyendo, iban ellos predicando el evangelio a todos los lugares donde iban pasando, hasta que llegó el evangelio a Chipre, y del evangelio llegó a Turquía, y de Turquía Dios encomienda a Pablo y a Bernabé para la obra que les había llamado, y fueron y predicaron en Europa, abrieron el evangelio para allá. Hermano, el Señor Jesucristo advierte a los discípulos, miren, tengan muchísimo cuidado que nadie les engañe. Ustedes, hermanos, igual que nosotros, hay que tener cuidado que nadie nos engañe, porque hay gente aprovechada.
Sí. que ve cualquier acontecimiento para engañar a los demás, y para sacar provecho, para sacar algún beneficio de las circunstancias. Miren bien que nadie los engañe. Esta es la primera advertencia. Y dice, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Desafortunadamente, lo está diciendo el Señor, a muchos engañarán. Estas señales de las que está hablando aquí son principio de dolores. Jesucristo dijo que esta generación no iba a pasar sin que estas cosas acontecieran. Aconteció una gran persecución a la iglesia. Después de algunas décadas atrás, todavía viva esa generación, seguramente, viene Tito con su ejército. Ahí estaba la abominación desoladora, profanó el templo. Murieron en ese día como más de 1 millón de judíos. Destruyó Jerusalén. Arrasó con el templo su ejército. Dicen que literalmente araron el lugar, el terreno donde estaba el templo. No quedó piedra sobre piedra. Le prendieron fuego que escurría oro de lo que habían puesto los alrededores por entre las piedras, y por la avaricia de sacar a ver si había oro fundido entre las piedras, las removieron todas. ¿Se cumplió? No quedó piedra sobre piedra. Eso ya pasó, hermano. Esa profecía se cumplió. Pero hay otras que todavía no se cumplen. Otras señales que son acerca de la venida de Cristo y el fin del siglo. El Señor Jesucristo habla de esta tribulación que iba a haber. También se ha cumplido esa parte. En parte. Os entregarán a las sinagogas. ¿Dónde apedrearon a Esteban? No fue en Roma, fue ahí en una sinagoga. Fue allí con la junta de los judíos. Quizás le sacaron para no derramar la sangre en el edificio, pero eran ellos. Eran los mismos religiosos que estaban tratando de tomar palabra en qué pescar a Jesucristo para acusarle de algo. Los mismos religiosos que no vieron la importancia de lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús, tenían al Mesías frente a frente y estaban buscando la manera de matarlo. Hoy día, desafortunadamente, pasa lo mismo. El Señor Jesucristo dijo que íbamos a pasar por este tipo de persecuciones. Tenemos que tener bien claro, hermanos, a quién servimos y de quién somos. Al entregarle nuestra vida a Jesucristo, le pertenecemos a Él, y busquemos las cosas de arriba donde está Cristo. Amén. También menciona que os entregarán a tribulación, versículo 9, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En la misma familia, el padre contra el hijo contra el padre. ¿Cuántas veces no hemos visto situaciones similares? Por el simple hecho de que un chico le entregue su vida a Jesucristo, el papá, porque era de la religión islámica o budista, o inclusive católicos, que le han entregado al hijo, le han matado al hijo, le han hecho sufrir, le han hecho la vida difícil, solamente porque le entregó su corazón a Cristo. Conocimos una chica en el norte de África, que su padre, porque ella había entregado su vida al Señor Jesús, agarró esta cafetera llena de agua hirviendo y se la echó en su cuerpo para que aprendiera. Y cosas tan injustas siguen pasando, y la gente cree que le está rindiendo homenaje a Dios, que Dios va a estar satisfecho porque ellos están tomando venganza de alguna manera. Es triste. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Por eso dice: muchos tropezarán entonces. Hoy pues vemos tantísima maldad en el mundo, y dice también que el amor de muchos se enfriará. Habrá falsos maestros, abundan los falsos maestros que se dicen que son algo y no son. Hay gente engañadora que dice que hace sanidades y no las hacen, que hacen campañas de milagro y no son lo que ellos están hablando. Y dice el 13: mas el que persevere hasta el fin será salvo.
Y aquí hay algo muy interesante en el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la señal que ha llegado el tiempo del fin? En que será predicado el evangelio a todas las naciones. Hermanos, la gran comisión, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. La gran comisión. Y aquí está hablando de una gran predicción. Será predicado a los discípulos. En Mateo capítulo 9 versículo 37 les hace una gran petición: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Hermanos, no es importante que pongamos los ojos en las cosas que están aconteciendo ahorita. Debemos de ser sensatos y tomar precauciones, pero no es lo más importante. No nos asustemos por eso. No nos espantemos porque están pasando cosas y seamos parte de una terror colectivo o de un pánico. El Señor Jesús dice: miren que nadie les engañe. Y dice el 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en las azoteas no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor está hablando de un problema que ya se cumplió. Gran parte de lo que dijo aquí sucedió al pie de la letra. Llegó la abominación desoladora ahí, sacrificaron la abominación profanaron el templo y empieza una gran persecución como no la habían tenido ellos como nación. Tanto que estuvieron más de casi 2000 años fuera de Israel, fuera de su territorio. Después de esta persecución que tuvieron, fueron esparcidos a todas las naciones. Cristo nos está hablando de algo más importante. Será predicado este evangelio a todas las naciones. Cuando leemos nosotros Apocalipsis, por ejemplo, y que vemos las plagas, vemos lo que Dios envía, dice: y ni aún así se arrepintieron de sus obras, ni aún así se arrepintieron de sus hechicerías, ni aún así se arrepintieron de sus fornicaciones, ni de sus idolatrías. No se arrepentían, pero blasfemaban viendo lo terrible de la plaga. Hermanos, Dios quiere que se arrepientan. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos después de la resurrección del Señor Jesús, cuando está con ellos, les dice que vayan y que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La noticia para nosotros no es que se va a acabar el mundo. La noticia, hay dos: la buena y la mala. La mala es que todos pecaron, y como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la noticia mala. Tú pecaste, y si tú pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. Yo pequé, y si yo he pecado, estoy destituido de la gloria de Dios. Qué noticia tan pésima es esa, ¿no? Tan mala noticia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra evangelio que está diciendo el Señor Jesús aquí, que será predicado a todas las naciones para testimonio a todos los pueblos, lenguas, es buenas noticias. Viene del griego, que significa buenas noticias. La buena noticia es que hay redención, que hay perdón de pecados, que Dios no está tomándole al hombre en cuenta sus pecados pasados. ¿Por qué? Cuando una persona viene con Jesucristo arrepentido, oyó el evangelio, creyó al Señor Jesús. Cuando recibe por fe al Señor Jesucristo, hay perdón de pecados y hay vida eterna y hay un cambio. Hay una regeneración del ser humano. Está restaurada la comunión del hombre con Dios.
Dios le recibe de esa manera, limpio y sin mancha. El acta que nos era contraria ha sido clavada en la cruz. Hay buenas noticias. Amén. Este es el evangelio que se tiene que predicar hasta lo último de la tierra. Todas las naciones necesitan saber que hay perdón de pecados. Amén. Todas las naciones tienen que saber que hay un camino, que el camino es Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. El Mesías que esperaba el pueblo de Israel era Yeshua HaMashiach. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, el de Nazaret, cumplió todo en absoluto, todas las profecías que hablaban de Él como el siervo sufriente. Y están por cumplirse. Todas se van a cumplir sin lugar a dudas, las que están hablando de su segunda venida. Todos los que estén en Cristo, todos los que le entreguen su vida al Señor Jesús, cuando Él venga, dice la palabra de Dios que los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados en el cielo, juntamente con ellos para recibir al Señor Jesús en el aire. Amados hermanos, la gente tiene que saber Amén. que hay perdón, que Dios está buscando la reconciliación, que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Dice el apóstol Pablo: os rogamos, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios. Si tú te vuelves a Dios, Dios se volverá a ti. Hay oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Hay una nueva vida. Amén. Antes de la aparición de Jesucristo, como en su ministerio, estaba Juan el Bautista allanando el camino y dijo: arrepentíos. Y él dijo que hagan obras dignas de arrepentimiento, que el que robaba ya no robe más, que el soldado que extorsionaba, que ya no haga extorsión, que se conformara con su salario, que el que estaba en adulterio, que ya no adulterara. La manifestación de arrepentimiento, la predicación de arrepentimiento era predicado a todos aquellos que estaban en pecado. Dios es grande en misericordia, es amplio en perdonar y no quiere la muerte del impío, sino que todos se arrepientan, que procedan al arrepentimiento, que crean en el que Él ha enviado. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. No estamos anunciando una tragedia, no estamos haciendo ningún tipo de propaganda aprovechándonos de una situación. Simplemente estamos leyendo y compartiéndoles aquello que hace 2000 años sucedió, que Cristo nos pidió que hiciésemos: predicar el Evangelio. Amén. Y no preocuparnos. El cristiano no tiene temor de morir. El que le ha entregado su vida a Cristo sabe que el vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Cristo es el camino. Amén. Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Amados hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Amén. Todos estos acontecimientos, todo lo que ocurre, es porque Dios nos está llamando la atención de alguna manera. Dios sí envía, le dijo a Israel que si no escuchaban a que Él iba a enviar, los iba a erradicar, los iba a desarraigar de su tierra. Y sucedió. Entonces, sí va a acontecer todo lo que Dios dijo que haría. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Vuélvanse a Dios de sus malos hábitos, de sus malos caminos. Arrepiéntanse de sus maldades, hermanos. Arrepiéntanse. Si mueren sin arrepentimiento, solo hay una horrenda expectación de juicio. Ahí sí van a tener temor, pánico. Vean lo que dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, el versículo 25. ¿Tienen? Entonces habrá señales en el sol
y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando vean al Señor Jesús será demasiado tarde. Una persona que no se arrepiente de su maldad, que continúa en su pecado, cuando viene Jesucristo, obviamente va a tener angustia. Una persona que sabe que va a haber un examen y que depende si reprueba o pasa de ese examen, se pone a estudiar, es el avisado, es el dirigente. Y cuando viene la hora del examen está feliz esperando que le hagan el examen para pasar. Sin embargo, el que no estudia, yo creo que más de alguna vez algunos de nosotros no estudiamos cuando nos hacían el examen. Una vez recuerdo que llega el maestro y dice: pongan una hoja sobre su escritorio, sobre el mesabanco, guarden todo y pónganle examen trimestral de matemáticas. Y todos se escuchaban nomás a la angustia, la preocupación, porque no estudiamos. Entonces era obvio que nos iban a reprobar si no estudiamos. Y entonces la preocupación, dolor de estómago, retortijones y quién sabe qué tantas cosas, empezamos a sudar frío. Pero los que estudiaron, contentos. ¿Por qué? Porque el examen iba a demostrar que efectivamente estudiaron y iban a pasar. El Señor Jesucristo dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Yo les quiero pedir, les ruego, les suplico en el nombre del Señor Jesucristo, que vengan a Él, que hay perdón de pecados, que Dios no les va a tomar en cuenta sus pecados pasados. Si usted viene a Jesucristo el día de hoy, Amén. si usted le entrega su vida, le abre el alma para que sea Jesucristo su Señor, su Salvador, va a agarrar sus pecados, los va a dejar clavados en la cruz o los va a arrojar a lo más profundo del mar. Y hay reconciliación. Dios no ve el pecado. Ahora una que dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es lo que, esas son las buenas noticias. Y esto es lo que tenemos que proclamar hasta la última de la tierra. Que en Cristo hay perdón de pecados, hay salvación del alma, que el alma va a estar eternamente en la presencia de Dios, para la gloria de Dios, que hay recompensa para los que esperan y perseveran en el Señor, que Dios va a resucitar a los muertos, Amén. que tú tienes acceso a esta gran bendición si pones tu fe en el Señor Jesucristo, entregándole tu vida, arrepentido, para Amén. la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos permita entender el mensaje del Evangelio. Te ruego, Señor, por todos aquellos que escuchen esta predicación, Señor, que tu Espíritu Santo les convenza, Sí. para honra y gloria tuya, para vida. Cristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, porque yo soy la resurrección y la vida. Te doy gracias, Padre, por nuestro amado Señor Jesús. Sí. Gracias que Él viene. Nuestra expectación ahora no se trata de que va a haber una persecución, de que va a haber una angustia. Nuestro gozo, Señor, es que Cristo viene. Nuestra redención está cerca. Hay gozo en nuestra alma, hay paz, una paz que el mundo no puede otorgar. La paz que viene de nuestro Señor Jesús, de saber que nuestros pecados fueron perdonados, que la sangre de tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para limpiarnos a nosotros de toda maldad. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Haz la obra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.